Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con César Sabas en su sección Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Bueno, hoy vamos a volver a hablar de cuestiones que tienen que ver con Oriente Medio y muy cercanas a Israel, porque vamos a hablar de esta confluencia, este eje que se ha tejido entre Turquía y Arabia Saudita para el tema de Siria, ¿no? Sí, en efecto, el Medio Oriente está sufriendo otra vez transformaciones muy fuertes y muy rápidas. De hecho, fíjate, después del 7 de octubre se vislumbraba un espacio estratégico en el Medio Oriente muy distinto al que había. Pero pues como todo es en esta región que es bastante inestable. Ahora algunos países vienen dando un cierto viraje, entre ellos Arabia Saudita, un país que más bien se estaba haciendo grandes progresos para la normalización entre Riad y Jerusalén, en la normalización de las relaciones diplomáticas y por supuesto la inclusión de Arabia Saudita en los pactos de Abraham. Pero últimamente ha venido dando un viraje político muy fuerte los sauditas y ya vamos a hablar al respecto. Más bien se están alejando de ese entendimiento que se estaba dando y se viene constituyendo un eje entre Turquía y Arabia Saudita que no existía antes del 7 de octubre, que lo estamos viendo muy específicamente en Siria, pero va a tener un impacto en todo el Medio Oriente y es un eje potencialmente anti-israelí. Y Perdona, entonces empiezo, no, sí, perdona porque digo que hasta ahora de lo que siempre se hablaba era del eje turco-catarí, ¿verdad? es que en efecto los cataríes también están incluidos en este eje que se está constituyendo. Ajá. Y es bastante peligroso porque tanto los sauditas como los cataríes tienen un lobby muy fuerte en Estados Unidos. Los turcos no tanto, pero están en la OTAN. Entonces, digamos que es un eje que tendría una influencia en Occidente muchísimo mayor que evidentemente el que ha tenido el eje chiita, que es un eje terrorista y antioccidental. Entonces, este eje hay que verlo con un poco más de cuidado. Los eventos comienzan en Siria este mismo año, en enero, a partir del 13 de enero. Digamos que todo lo que era el noreste de Siria, toda la zona de Siria que va más allá del Éufrates hacia la frontera con Turquía e Irak, era un espacio que los kurdos llamaban la Rojava. Es su espacio administrativo en el cual ellos gobernaban con bastante autonomía. No llegaron a tener una secesión formal de Siria, pero digamos que tenían sus propias instituciones y su propio ejército. Ahora, un detalle muy específico es que los kurdos son una minoría en Siria. Son una minoría en todos los países del Medio Oriente donde están, pero sobre todo en Siria son bastante minoritarios. Están ubicados en el extremo norte de la Rojava, muy pegados a la frontera con Turquía. ¿Y por qué ellos llegan a tener este territorio? Porque con el surgir del Estado Islámico en el 2014 y posteriormente los eventos del 2015, Occidente necesitaba a alguien que estuviese en tierra, que combatiera el Estado Islámico y que fuera leal a Occidente. Y lo encuentran con los kurdos, porque los kurdos, los de Siria, tienen una ideología profundamente secular y muy pro-occidentales. Entonces Occidente vio la oportunidad de entrenar a los kurdos, armarlos y que estos fueran los que expulsaran al Estado Islámico de todo el norte de Siria y por supuesto tener a unos clientes en el Medio Oriente y sobre todo en Siria que fueran leales a Estados Unidos. Y lo crean con los kurdos. Los kurdos van expandiéndose y a medida que se van expandiendo y van, digamos, expulsando el Estado Islámico, incluso son ellos los que toman a Raqqa, que era la capital del Estado Islámico. Estamos hablando de tierras habitadas fundamentalmente por árabes, no son kurdos, árabes musulmanes sunitas. Pero todos estos van a ser integrados en la Rojava
Y los kurdos imponen un gobierno completamente secular. Ellos le dicen a la población, a mí no me importa que tú hables árabe, tú puedes tener tu cultura, tus costumbres y tu religión, solo que aquí donde vamos a gobernar todos, aquí hay pleno secularismo. Y la idea es que aquí puedan convivir gente de cualquier tipo de religión, porque el Estado o este Estado, digamos, autónomo va a estar completamente divorciado de las identidades sectarias y religiosas. Digamos que este orden se mantiene hasta la llegada al poder del señor Ahmed al-Shara, antiguamente conocido como Mohammed al-Golani. Con Bashar al-Assad, él quería llegar a algún tipo de acuerdo con los kurdos y reintegrarlos en Siria, pero ese acuerdo nunca se da porque los kurdos no van a confiar en la dictadura de los Assad. Antiguamente el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, había sido muy cruel con los kurdos, incluso les había quitado la nacionalidad. Y los kurdos no querían integrarse a un estado en el cual ellos iban a perder las armas y ahora iban a estar en manos de los Assad. Así que nunca se llega a ningún acuerdo. Cuando al-Shara toma el poder en Siria con el apoyo turco, y aquí entra un actor muy importante que se llama Tom Barrak. Tom Barrak es el embajador de Estados Unidos en Turquía, posteriormente nombrado también como enviado de Estados Unidos en Siria. Es un magnate inmobiliario en Estados Unidos y socio comercial de Donald Trump. Donald Trump ha venido nombrando a magnates inmobiliarios, gente que no tiene mucho conocimiento de la geopolítica, pero sí de los negocios para altos cargos. Y esto es interesante porque si bien otro magnate inmobiliario, que es el señor Steve Witkoff, ha sido nombrado para el Medio Oriente, en realidad está nombrado para los casos de Gaza e Irán. Pero lo que es Siria, Líbano y Turquía es el señor Tom Barrak, que es muy allegado al presidente turco Erdogan y ahora también a al-Shara. Y él va a apoyar a al-Shara en todas las conquistas que él va a hacer en Siria y posteriormente en su asunto con los kurdos y también con los drusos en Siria, porque él se opone a la federalización de Siria. Una vez que al-Shara toma el poder en Damasco, suenan las alarmas en los drusos y suenan las alarmas de los kurdos. Porque no olvidemos que al-Shara fue nada menos que el jefe de la Al-Qaeda en Siria y tiene un proyecto islamista. Entonces, ¿qué era lo que decían tanto los drusos como los kurdos? Bueno, yo no puedo entregar mis armas a alguien que ha sido terrorista de toda la vida y que tiene un proyecto islamista en Siria que después me puede imponer la religión. Vamos a federalizar Siria, o al menos que yo mantenga la autonomía. Tom Barrak se va a poner del lado de al-Shara. ¿Y qué es lo que va a negociar con al-Shara? Los pozos petroleros están en Siria, en el Rojava, estaban en manos de los kurdos, pero Estados Unidos quiere retirarse por completo de Siria. Queremos irnos, eso es lo que le dice Tom Barrak. No queremos tener ni un solo soldado. Así que vamos a cambiar de clientes. Nosotros vamos a dejar olvidados a los kurdos y ahora tú vas a ser nuestro cliente. Tú vas a gobernar Siria con el islamismo que tú quieres, con la única condición de que los pozos petroleros de empresas norteamericanas de la ConocoPhillips van a seguir operando en Siria y ahora eres tú el que los vas a cuidar y eres tú el que los vas a mantener. Si tú quieres hacer una constitución islamista, ese es tu problema. Solo que no hagas la yihad en contra de Occidente y no hagas atentados en Estados Unidos. Esto nos recuerda a los acuerdos de Doha de 2020, que lo firmó Mike Pompeo con el Talibán a espaldas del gobierno de Afganistán, en ese momento cliente de Occidente, en la cual acordaron, bueno, Estados Unidos va a terminar yéndose de Afganistán, nosotros no nos vamos a ir en guerra con ustedes, ustedes podrán gobernar Afganistán cuando quieran, solo no tengan bases terroristas que atenten contra Estados Unidos. Esto lo extrapolamos a los acuerdos que se están firmando en Siria. Y el 13 de enero, las fuerzas del Shara lanzan una ofensiva muy importante contra los kurdos que gobernaban o que controlaban un barrio de Alepo. Y los kurdos no encuentran apoyo aéreo norteamericano. Y aquí es donde estaba el talón de Aquiles de los kurdos. Una fuerza terrestre poderosa, pero que se apoyaba demasiado en el poder aéreo de los norteamericanos. Los norteamericanos bombardeaban cada vez que había un enemigo que se acercaba a los kurdos. Esta vez el poder aéreo norteamericano brilla por su ausencia.
Y sin el poder aéreo norteamericano, los kurdos pasan de ser de un ejército a una simple milicia. Y empieza la ofensiva del Shara. Y cuando empieza la ofensiva, los árabes que estaban dentro de la Rojava se rebelan en contra de los kurdos porque ahora quieren estar gobernados por sus primos árabes de Al-Shara y no por los kurdos. Conclusión, en una semana el territorio que gobernaban los kurdos se reduce a su mínima expresión, a solamente 2 puntos en el norte de Siria, justamente los 2 puntos que gobernaban los kurdos antes de haber sido armados por Occidente y luchar en contra del Estado Islámico, y todas las prisiones en donde estaban, digamos, o donde están detenidos los ex militantes del ISIS, del Estado Islámico, se hablan de hasta 8.000 prisioneros, ahora quedan en manos de Al-Shara, nada menos que de una persona que toda la vida fue el representante de la Al-Qaeda en Siria. Se ha visto imágenes de algunas prisiones que han sido abiertas y han salido a la calle los prisioneros y han sido recibidos con cantos de Allahu Akbar. Así que ya esto nos puede dar un presagio un poco pesimista de lo que podría acontecer en el futuro, viendo que esta gente está saliendo de las cárceles y se está reintegrando con la gente que está trabajando con Al-Shara. Bueno, los kurdos han sido traicionados y ahora el Al-Shara está consolidando su poder islamista en Siria. La próxima víctima, indudablemente, que van a ser los drusos al sur, que ya intentó el año pasado, pero Israel actuó para salvar a los drusos. La pregunta es qué va a hacer ahora Al-Shara una vez que tiene el norte controlado, si va a querer seguir bajando. Ahora, el detalle es que Al-Shara no hubiese podido hacer nada de esto sin el apoyo turco y sobre todo saudita. El apoyo turco a nivel logístico y militar y saudita a nivel económico, que están invirtiendo grandes cantidades de dinero para apoyar al Shara. ¿Y qué tiene que ver esto con Israel? Pues la política antisionista, anti-israelí de Turquía bajo Erdogan es bastante conocida. No estamos hablando de un nuevo Irán que está amenazando constantemente con borrar del mapa a Israel. Es una política exterior mucho más pragmática y más tranquila, de paso un miembro de la OTAN, pero que se ha dedicado a financiar los movimientos anti-israelíes en el Medio Oriente. Y ha movilizado todo su poder mediático y económico para tratar de cercar a Israel el máximo posible. Entonces no estamos todavía ante la creación de milicias estilo Hezbollah, ni muchísimo menos, pero con este pragmatismo le permite avanzar más. Y ahora es el gran viraje de Arabia Saudita, que después de los atentados, del atentado del 7 de octubre, y sobre todo después de que Israel ha mostrado una fuerte superioridad militar y política en el Medio Oriente, los sauditas han virado. Antiguamente los sauditas consideraban a su principal enemigo a los iraníes y todo lo que se llamaba la media luna chiita, ese eje de poder que pasaba, que salía desde Bahrein, donde la mayor parte de la población es chiita, a pesar de que la monarquía es sunita y aliada de Arabia Saudita, salía de Bahrein, pasaba por Irán, Irak, Siria y llegaba hasta el sur del Líbano. Una vez que esta media luna se rompe con la caída de Bashar al-Assad, una vez que Irán es profundamente debilitado, los sauditas empiezan a cambiar su visión estratégica del Medio Oriente y ya no consideran que los iraníes son su principal amenaza. De hecho, ya ni siquiera los están considerando una amenaza. Y actualmente están movilizándose diplomáticamente para impedir que Estados Unidos haga un gran ataque a gran escala contra Irán. Porque ahora considerarán que su principal amenaza estratégica ya no son los iraníes, sino Israel, que ha demostrado muchísimo poder. Y si el régimen iraní cayera y fuera suplantado por un régimen pro-occidental, pro-democracia y aliado de Israel, los sauditas, que no son ninguna democracia, sino una monarquía absoluta, gobernada por una ideología hasta el día de hoy, que es el wahabismo, que es una de las ramas más conservadoras del Islam, van a sentirse, digamos, cercados por este poder israelí, que ha venido tejiendo unas relaciones muy estrechas con los Emiratos Árabes Unidos, ahora adversarios de los sauditas. Así que se ha venido conformando un eje entre Turquía,
Arabia Saudita y Qatar, que antiguamente Qatar era adversario número uno de los sauditas, ahora se están acercando para hacer frente más bien a Israel. Y hay algunos, digamos, elementos que nos hacen reafirmar esto. No, no todo es una simple teoría, sino que hay algunos elementos que nos lo confirman. Por ejemplo, un columnista, un periodista muy destacado en Arabia Saudita que se llama Ahmed bin Othman al-Tuwaijiri, llegó a decir en días recientes en la cadena Al Arabiya de Arabia Saudita que Emiratos Árabes Unidos, entre, digamos, en la contradicción que hay actualmente entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, dijo que Emiratos Árabes Unidos es el caballo de Troya de Israel. Eso lo dijo. Y dijo, donde quiera que Israel esté presente, hay ruina y destrucción. ¿Cuál es el detalle? Es cierto que él no es miembro de la familia real saudita, ni tampoco es el ministro de Relaciones Exteriores, pero estamos hablando de un país donde no existe la más mínima libertad de expresión. Es un país donde literalmente descuartizaron a un periodista, Jamal Khashoggi, por haber hecho algunos comentarios que no le gustaba a la Casa Real Saudita. Y para que un columnista lo diga tan abiertamente y sea transmitido por medios de comunicación sauditas, es porque hay, digamos, la bendición de la Casa Real Saudita, al menos en estos momentos, de transmitir ese tipo de discurso. Y de hecho, otro detalle es que en la Meca, el jeque Saleh bin Abdullah llegó a decir últimamente, los judíos han ocupado Palestina, Alá por favor envíales miseria. Esto es muy importante porque hace unos años los sauditas habían prohibido a los predicadores de la Meca hacer, digamos, discursos antisionistas, anti-israelíes. Y empezó, digamos, que un proceso dentro de la opinión pública saudita a tener unas opiniones más normales sobre Israel. El hecho de que ahora se le esté permitiendo a estos predicadores en la Meca, que es muy importante porque en la Meca es el predicador de todo el mundo islámico. Estamos hablando de gente que viene de todas partes del mundo islámico a hacer su predicación, a hacer su prédica en la Meca, escuchan este tipo de discursos en Arabia Saudita y después se llevan esas ideas para sus países. Y eso quiere decir que hay, digamos, algún tipo de voluntad dentro de la propia Arabia Saudita de ir creando una matriz de opinión otra vez anti-israelí. ¿Qué es lo que yo veo? Ni Arabia Saudita ni Turquía, por lo menos de momento, y así lo creo porque son bastante pragmáticos y bastante racionales, van a ser un nuevo Irán. No los veo amenazando a Israel con borrarlo del mapa. Hasta el día de hoy, los turcos ni siquiera han roto relaciones diplomáticas con Israel, a pesar de que están bastante tensas y han sido degradadas. Hasta el día de hoy, los turcos reconocen a Israel como un país y hay, digamos, contactos y hay entendimientos. Así que estamos lejos de, digamos, la ideología apocalíptica de los ayatolas y sobre todo la creación de milicias en el Medio Oriente como pudo ser el Hezbollah. Pero estamos hablando de estados que al ser más racionales pueden avanzar más, a pesar de que su estrategia sea, digamos, menos radical. ¿Por qué lo digo? Arabia Saudita y Qatar son dos países que tienen un fuerte lobby en Occidente, a diferencia de lo que era Irán, que no tenía ningún tipo de lobby, sino todo lo contrario. Hay periodistas en Estados Unidos y aquí en Europa que reciben financiamiento saudita y catarí. Hay políticos que han recibido financiamiento saudita y catarí. Vemos que dentro de la administración Trump hay, digamos, funcionarios que tienen bastantes intereses con los sauditas y ahora con los turcos, como es el señor Tom Barrack. Entonces, ellos teniendo una estrategia menos radical que la iraní, pueden avanzar más en crear un contexto geopolítico desfavorable para Israel. Ya no desde el punto de vista de la guerra total, como lo planteaban los iraníes, ya no desde el punto de vista de financiar el terrorismo, pero sí de ir, digamos, creando otra vez una especie de eje de gobiernos en el Medio Oriente que van a mantener a raya a Israel o van a mantenerse separados de cualquier intento de acercamiento entre Israel y las capitales árabes, como venías dándose con los pactos de Abraham,
y aislar lo que son los Emiratos Árabes Unidos e Israel del resto del Medio Oriente. Esa es la estrategia que creo que se está empezando a tejer entre Ankara y Riad. No sé si va a tener éxito, porque me imagino que ahora vendrá la respuesta israelí, pero aquí ya estamos en otro escenario que ya no es el puramente militar, sino desde un punto de vista diplomático y político, en el cual Israel ahora tendrá que jugar con otras cartas. Pues sin duda las cosas se mueven y en Medio Oriente siempre se han movido mucho más rápido o, digamos, imprevisiblemente más bien que en otros lugares del mundo. Ya lo hemos visto, tú mencionabas el Estado Islámico, que hace una década era el mayor problema que se veía en Medio Oriente, y poco antes todo lo contrario, la primaveras árabes, ¿no? Que habían surgido en Túnez, en Egipto, y que parecía que iban a arrollar y traer aires frescos y democráticos al mundo árabe. Ninguna de esas tendencias finalmente se plasmó. La única que se ha plasmado en el tiempo y ha aguantado todo eso es justamente la revolución islámica en Irán, y por eso también es tan difícil desmantelar esa situación. Y tal como tú comentabas, pues el pragmatismo del gobierno de Donald Trump y sus negociadores es pues no entrar a cambiar el mundo, simplemente hacer los mejores negocios posibles y tomarse el piro de allí, porque es muy peligroso y es una zona muy inestable. Así que supuestamente esto que tú nos venías hablando es un cambio estratégico y geopolítico. Y como bien nos recordaste, esto sucedió el 13 de enero, hace apenas 2 semanas justas de algo que de pronto había estado durante años, que parecía que, que esto había cambiado para que los kurdos tuvieran definitivamente un país propio, con este mini estado sumado a lo que pasaba en el norte de Irak y al acercamiento de Turquía a Occidente, etcétera, etcétera. Pero vemos que las cartas se están jugando muy rápido y que las situaciones se están cambiando, así que seguramente cuando volvamos a conectar dentro de 2 semanas, pues tengas nuevas cosas que contarnos, y posiblemente el juego ya haya cambiado en algunos aspectos, ¿no? En efecto, y un tema interesante es que si bien en Arabia Saudita no hay elecciones y previsiblemente el príncipe va a gobernar muchos años, en Turquía sí hay elecciones. Si bien no son elecciones completamente libres, hay una oposición, hay la posibilidad de que ganen, y pues no me atrevo a decir quién será el presidente de Turquía en unos 5 años, y tal vez cambiaría completamente el escenario. Claro. Bueno, mientras tanto, tampoco los que vimos nacer, entre comillas, el fenómeno Erdogan, le dábamos tanto tiempo de vigencia, ¿no? Es decir, no, nadie se lo esperaba. Y allí está. Así que, evidentemente, en la geopolítica, en la visión del mundo global, pues prácticamente creo que no hay ningún profeta válido que pueda aguantar más de algunos meses de profecías. Pero bueno, nosotros lo haremos sin grandes profecías, pero sí relatando lo que está sucediendo con programas como este tuyo de Realpolitik. Muchas gracias, César, y hasta la próxima. Siempre un gusto, Jorge.